Efectivamente, aquí estamos día viernes, María Mercedes, hemos llegado. ¿Qué tal, Robert? Amigos, muy buenos días. Gracias por estar en nuestra sintonía. Efectivamente, ya vamos concluyendo la semana. Y vamos concluyendo el mes, ¿no? También. Van dentro. Día 20, día viernes, a ponerle la actitud necesaria para vivir un fin de semana de tranquilidad. Un fin de semana espectacular, visitando las parroquias rurales que están cerca. También puede ser un poco de turismo. Descansar también, que es importante, luego de una semana larga. Mucho. Así que una hora de información política tenemos acá para contarles lo que ha pasado en estas últimas 24 horas. Así es, siempre lo más destacado. El presidente de la República, Guillermo Lasso, llegó a Manabí para entregar en Manta un primer lote de 25 ambulancias. Esto para los hospitales públicos del país. Durante su agenda de actividades en Puerto Viejo, inauguró un centro violeta. Qué importante. El gobierno entregó en Manabí las primeras 25 ambulancias para hospitales públicos del país. El acto oficial se realizó en Manta con la presencia del presidente de la República, Guillermo Lasso. Pudimos conseguir a un menor precio cada ambulancia en el exterior. Así logramos un ahorro de $4 millones, lo cual nos permitió comprar 28 ambulancias más. La inversión total del proyecto asciende a $26.4 millones. 15 ambulancias 4x2 que serán distribuidas en Manabí, en El Oro, en Guayaquil, Guayas, hasta Galápagos vamos a enviar una ambulancia, y las 4x4 que van a ir a las provincias que tienen dificultades de acceso. Estos vehículos son parte de un lote de 186 ambulancias que llegarán en los próximos meses para cubrir la demanda en las 24 provincias del país. Manta estará recibiendo 2 ambulancias. El día de hoy ya nos han entregado 1 y se comprometió a finales de diciembre a entregar la segunda ambulancia. Las nuevas ambulancias reemplazarán a las que se encuentran en mal estado tras 12 años de funcionamiento. Eso no fueron ambulancias, fueron unas furgonetas a las que se le adaptaron camillas y cosas al apuro. Como parte de su agenda en Manabí, el presidente de la República inauguró un centro violeta en Puerto Viejo. Porque después de la pandemia del COVID, pude apreciar que hay una segunda pandemia muy importante en el Ecuador, y es la agresión a la mujer. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Tras la repetición de los comicios electorales en la parroquia Calacalí el pasado 8 de octubre, la Junta Provincial de Pichincha proclamó ya los resultados y realizó también la asignación de los escaños de los representantes elegidos. Veamos. El CNE Provincial de Pichincha realizó la asignación de los escaños de la Junta Parroquial de Calacalí. Esto luego de que el pasado 8 de octubre se repitieran las elecciones tras los comicios fallidos de febrero del presente año. Una vez que ya se tuvo los resultados preliminares, tenemos, por ejemplo, de Partido Socialista Ecuatoriano, que el candidato Luis Alberto Payo es el ganador del primer escaño. Está por Calacaleños por un Futuro Digno, Ángel Silva, el segundo escaño. Tenemos Partido Socialista Ecuatoriano, Lisette Silva, tercer escaño, y Movimiento Político Revolución Ciudadana, el cuarto escaño. Y por último está Calacaleños por un Futuro Digno, Irene Orquera, que tiene el quinto escaño. El Partido Socialista Ecuatoriano, que junto a otras organizaciones políticas en las elecciones seccionales de febrero hizo campaña por el nulo, obtuvo 2 dignidades para la Junta Parroquial. Desde la coordinación del movimiento expresaron que esto es un precedente para demostrar que la voz del pueblo también es respetada en las urnas. No nos sentimos representados por las organizaciones y las alianzas que se presentaron en el mes de febrero. El partido se vio obligado a promover el voto nulo. Entonces hoy termina este capítulo y logramos que se repitan las elecciones, logramos inscribir nuestra lista y nuestros compañeros van a presidir la Junta Parroquial de Calacalí. Una vez realizada la asignación de los escaños, la Junta Electoral Provincial deberá esperar 4 días para conocer si se han presentado recursos al CNE o al TCE y, de no ser del caso, oficializar los escaños. Una vez que finalicemos con eso de que ya se encuentran en firme, esperar para cuando ya se pueda dar una fecha para la entrega de credenciales de los candidatos ganadores. En este sentido, la parroquia de Calacalí ya tiene nuevas autoridades electas. De acuerdo a lo estipulado en el Código de la Democracia, el vocal Luis Payo, de la lista 17, fue el candidato que más votos obtuvo y sería quien presidiría la Junta Parroquial, informó Mauricio Sánchez.
El alcalde de Durán, Luis Chonillo, informó que el Consejo Municipal aceptó la renuncia al cargo de vicealcaldesa presentada por Kelly López. Asimismo, el burgomaestre indicó que tras realizar la votación para elegir a la nueva alcaldesa, se escogió a la vicealcaldesa, se escogió a la concejal María Eugenia Barreiro para ocupar dicho cargo. Según la SPOL, Ecuador tiene un déficit de 300 megavatios debido al fuerte estiaje que afecta al 40% de la producción hidroeléctrica. Las centrales termoeléctricas son una opción, pero solo el 50% del parque está operativo. El país depende de Colombia, que ha restringido la exportación de energía, aumentando así la posibilidad de los apagones. Ecuador atraviesa otra encrucijada que podría dejarlo en penumbras. Todos estaban preocupados por las lluvias e inundaciones que traería el Niño, pero el estiaje en el Austro y la cuenca oriental provocó la declaratoria de una emergencia. No se tuvo la planificación adecuada en el momento y bueno, ahora estamos sufriendo básicamente el embate de la naturaleza y nos acostumbramos de alguna manera a que esto sea algo temporal, pasable, no sobrepase los límites que tenemos para producción. El país tiene una demanda de 4.500 megavatios por día, pero las 8 centrales que generan 5.200 megavatios solo producen 2.500. El parque termoeléctrico es una opción con 1.700, pero solo el 50% está operativo. Hay un déficit de 300 megavatios y Colombia sigue siendo la boya más próxima. Pero ahora que Colombia también sufre con las mismas sequías y el recorte en la capacidad de producción, no tiene energía que vendernos. Pero estamos comprándole a Colombia energía alrededor de los 25 hasta, se mencionó antes, los 57 centavos. Entonces, ¿eso eleva el pago del subsidio estatal? Por supuesto. Siempre estamos muy dependientes del subsidio. El gobierno continúa en un péndulo entre importar gas natural para abastecer a la central Termogas Machala o alquilar plantas de energía flotantes. Que estamos regresando a 15 años atrás. Estamos volviendo a la dependencia de las barcazas, que es el motivo, vuelvo y repito, por el cual se dejó la privatización y se estatizó el sistema eléctrico. El INAMI precisa que las alteraciones en la zona de convergencia intertropical tienen afincadas las lluvias en Esmeraldas, que el agua llegará al sur en cuestión de semanas. Gradualmente empiezan a tener algo de precipitaciones, es probable que empiecen con lloviznas, luego alguna lluvia aislada y con el tiempo las lluvias se generalizarían. Y eso también se espera en el centro del país, Austro y Amazonía, antes de que el fantasma de la hora sixtina se lleve la luz. Con cámara de David Arandi, informó Jorge Escobar. Y sin duda preocupa mucho esto tras la declaratoria de emergencia en el sector energético. Denuncias ciudadanas advierten que presuntas irregularidades en la compra de motores generadores de energía para la Corporación Eléctrica del Ecuador se ha realizado. Este es CELEC. Veamos. Una denuncia ciudadana pone bajo el ojo de la lupa la declaratoria de emergencia energética anunciada el pasado 18 de octubre. El economista José Alvear señala que con la medida se estarían comprando motores de generación de energía con un sobreprecio de $500.000. A mí me parece muy raro que aquí se hayan comprado 54.4 megawatts en un valor de $65 millones a través de 32 maquinitas y motorcitos generadores de electricidad, que si ustedes dividen $65 millones para 54.4 megawatts, significa que el Ecuador en esas maquinitas de emergencia que están comprando está pagando $1.194.000 el megawatt. ¿Saben ustedes cuál es el precio de mercado del megawatt? $730.000, $740.000. Y ahí hay un sobreprecio por unas maquinitas de tecnología del 2009 de casi $500.000. Ustedes lo multiplican por 32 maquinitas y el monto es de $16 millones. Indica que la declaratoria respondería a una presunta negligencia de las autoridades de CELEC, que no invirtieron $80 millones en su momento para prevenir el estiaje y no sufrir la falta de energía.
En el año 2021, cuando el señor Uquilla se iba a posicionar como gerente de SELEC, dijo que con 80 millones de dólares de inversión a las termoeléctricas no íbamos a sufrir de apagones. No solamente que no los invirtieron, sino que ahora tenemos que gastar casi 600 millones de dólares en comprar la energía durante 6 meses a Colombia, 300 millones de dólares en comprar gas. El exministro de Energía, René Ortiz, señala que la declaratoria de emergencia sí permite realizar estas compras urgentes para enfrentar la crisis, pero que es el Sercov el ente de controlar la inversión de los recursos. Resulta que esto también le permite acelerar el proceso de compra y garantiza que no vamos a tener apagones. Hasta el momento desde SELEC no se han pronunciado sobre estas presuntas denuncias y será Fiscalía el órgano encargado de investigar si existiría o no los presuntos sobreprecios, informó Mauricio Sánchez. 7:12, amigos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Momento de contarles que los representantes de los pueblos y nacionalidades de nuestro país, mediante rueda de prensa, realizaron varias solicitudes al presidente electo Daniel Noboa. Ellos piden al nuevo mandatario encarar la realidad del pueblo ecuatoriano en materia de seguridad, salud, empleo y corrupción. Ecuador se ha caracterizado por ser un país donde la protesta social es fuerte, ocasionando paralizaciones que han durado semanas o inclusive que han terminado con golpes de Estado. El gobierno saliente sabe de los alcances de las movilizaciones, citando por ejemplo el paro nacional del mes de junio del 2022, que duró más de medio mes y que generó cuantiosas pérdidas para la economía nacional. No repetir errores del pasado y darle espalda al pueblo ecuatoriano, ese es el mensaje que representantes de pueblos y nacionalidades quisieron llevar hacia el presidente electo Daniel Noboa a través de una rueda de prensa. Aquí estamos como organizaciones sociales del Ecuador dispuestos al diálogo. El pueblo está sumido en más pérdida económica, en pobreza ya entrando, estamos sectores quebrados, entonces sí necesitamos al presidente actual, Noboa, que por favor, mano dura en la corrupción. Ellos señalan que las necesidades son muchas, por lo que invitan al nuevo mandatario a conocer sus realidades, los problemas que los aquejan día a día. Mencionan la salud, la inseguridad, la corrupción y una falta de empatía, entre los temas en los que se debería enfocar el gobierno entrante. Se nos avecina el tema del fenómeno del niño, un problema real que estamos viviendo y que ya estamos en provincias que ya se están haciendo afectadas y que tenemos que ver una vinculación. Y no lo saben los asesores, no lo saben las personas cercanas, lo saben los compañeros que están en territorio. Para César Ulloa, analista político, existe una deuda histórica por parte del gobierno hacia los pueblos y nacionalidades. A su criterio, el nuevo mandatario debe retomar los diálogos con estos sectores para llegar a acuerdos que sean factibles dentro de los temas propuestos. El gobierno inmediatamente debe crear una comisión especializada para saber el estado de situación de los acuerdos que quedan por fuera de esta elección, que son aquellos que se trabajaron entre el gobierno de Lasso y la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador. Es inmediato que el presidente Noboa comience a tener claridad sobre cómo quedaron estos acuerdos y cuáles son los de inmediato cumplimiento. Ulloa señala que los acuerdos llegados en el 2022 difícilmente se concretarán en el gobierno saliente, quedando una hoja en blanco que propone el acercamiento del Ejecutivo hacia las partes. Esto es como volver a foja cero, es decir, saber la hoja de ruta, los planes, los programas, los planteamientos, pero sobre todo saber si el gobierno actual cuenta con los recursos suficientes como para satisfacer aquellos aspectos que fueron consensuados. Con un aparente respaldo desde las bases sociales, Noboa deberá gobernar sin dejar de lado a los problemas que aquejan a la población día a día, misma que solicita empleo, seguridad para trabajar y una mayor empatía. Informó Edwin Benalcázar. Pero también hay que dar tregua, ¿no? Tregua desde los dos puntos sociales para que el nuevo presidente pueda accionar de buena forma, ¿no? Ni bien entran, ni bien está, y están los petitorios. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue creado por la Constitución de Montecristi, deben recordar, ¿no? Cumple 15 años de vigencia. En este periodo, la institución ha tenido constante cambio de autoridades producto de denuncias de corrupción y acciones políticas que han sido censuradas. Este 20 de octubre se cumplen 15 años de la vigencia de la Constitución de Montecristi. Dentro de esta normativa
se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, institución cuyo espíritu era involucrar a la ciudadanía en el control político de autoridades. Sin embargo, desde el inicio, el Consejo ha ido decreciendo su imagen por los múltiples escándalos de corrupción de los que han sido acusados varios de sus integrantes. Para David Rosero, ex vocal de este organismo, el espíritu del proyecto de Montecristi de a poco fue entrando en crisis. El espíritu de la Constitución señaló que la participación es el derecho de los ecuatorianos a ser parte de la toma de decisiones sobre todos los asuntos de interés público. Pero el proyecto de participación entra en crisis cuando los diferentes gobiernos de turno han querido interferir o meter la mano en las decisiones del organismo. Carlos Tuárez, Cristian Cruz, Sofía Almeida, Hernán Ulloa y Allen Berbera ocuparon la presidencia del Consejo, pero no cumplieron su periodo, en unos casos por destitución y en otro por remoción. Esta inestabilidad podría devenir de la falta de idoneidad de sus integrantes al momento de ser seleccionados. Tener una ideología, un pensamiento político es un derecho legítimo de cualquier ecuatoriano y ecuatoriana. Sin embargo, ya cuando uno accede a un cargo, debe entender que ese cargo debe ser para administrar o gestionar las atribuciones en función de los 18 millones de ecuatorianos. Si bien uno de los objetivos del Consejo era despolitizar la designación de las autoridades de control, en el organismo se ha hecho evidente la politización del proceso. El tema de las autoridades sí ha sido complejo por los diferentes intereses que se tejen alrededor de la elección de Contralor, de CNE o de otras autoridades importantes. Entonces me parece que si bien ha existido avances, el Consejo mismo se ha puesto a prueba ante la ciudadanía su existencia o no. La Constitución de Montecristi fue aprobada en referéndum el 28 de septiembre de 2008 con más del 63% de votos a favor y entró en vigencia el 21 de octubre del mismo año en el registro oficial. Informó Miguel Ángel Bedoya. Más noticias. En América Latina, 201 millones de personas están en situación de pobreza. En Ecuador, un 5% de ciudadanos que están debajo de los índices de pobreza extrema. Estas preocupantes cifras fueron presentadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a la vez que hicieron recomendaciones también para mejorar las condiciones de la ciudadanía. El 17 de octubre de cada año se celebra el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza y los indicadores son preocupantes. Según cifras expuestas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1.100 millones de personas viven en pobreza aguda, en un grupo de 110 países en vías de desarrollo. En América Latina hay 201 millones de personas en situación de pobreza y 82 millones en situación de pobreza extrema. Hay 140 millones de trabajadores con un empleo informal. Los jóvenes enfrentan tasas de desempleo más elevadas. 20 millones de personas no estudian ni trabajan. En Ecuador el escenario macroeconómico es complejo. El umbral internacional es de $1.25 al día para pobreza extrema. Y en relación a ese indicador en particular, Ecuador tiene un 5% todavía de personas que están debajo de la pobreza extrema. Los afroecuatorianos tienen un 38.5% de pobreza y en las poblaciones indígenas hay un 60%. El ministro de Inclusión Económica y Social explicó que hubo una reducción en la pobreza, aunque la realidad para los ciudadanos sea muy distinta. Vimos un gobierno con el 33% de pobreza, con el 14.7% de pobreza extrema. Hoy tenemos 26% y 8% respectivamente. Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se hizo un llamado a redoblar esfuerzos para combatir las desigualdades y la creación de empleos con la inversión en las capacidades. Informó Marilyn Jaramillo. 7:26 en la mañana, Ecuador pedirá visa a 4 países más. Preste atención, ante el incremento de ciudadanos que han ingresado de esas naciones hacia territorio nacional y que han sido captados por organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de personas.
El tráfico de personas es, después del tráfico de drogas y armas, el delito que más dinero mueve en todo el mundo. En Ecuador ha ido permeando con más fuerza y está ligado en su mayoría a la migración. Y es que en medio del intento de las personas de viajar a otros países, principalmente huyendo de los problemas sociales y económicos, es cuando las organizaciones delictivas han aprovechado para captarlos, convirtiendo al territorio nacional en una pieza clave en estas rutas. Estamos viendo que a Ecuador lo han estado utilizando como un país de llegada de muchas nacionalidades que nosotros las consideramos riesgosas. Nacionalidades que están llegando al país oficialmente, formalmente, por un control migratorio, pero que luego son cooptados por el crimen organizado de tráfico ilícito de personas y van por vías irregulares hasta países del norte. En este marco, Fausto Íñiguez, subsecretario de Migración, informó que han solicitado visa a 4 naciones que registran un incremento acelerado de ingreso al país. Y estamos trabajando para que 4 países más también se solicite la visa, para Turkmenistán, Burkina Faso, Zimbabue y Kuwait, porque el crecimiento es abrupto de estas nacionalidades, entonces queremos minimizar la posibilidad de que ellos sean cooptados por el crimen organizado. Ecuador pide visa de ingreso a 37 países. Hace 3 meses se sumaron 7 más, también por registrar un abrupto incremento de llegadas. Chad, Guinea-Bissau, Mauritania, Sierra Leona, Sudán, Sudán del Sur y Kirguistán. Esos países ya salió en resolución 055. Para Daniel Rueda, presidente de la Fundación Alas de Colibrí, una organización que brinda atención a personas víctimas del tráfico y trata de personas, dice que si bien estas medidas en algo podrían ayudar, resalta que se debe ir más allá con las políticas públicas. Y esto tiene que ver con la atención a las víctimas de trata de personas, con el acceso a la justicia, presupuesto, investigación, la no impunidad, trabajar de la mano con la sociedad civil, con las diferentes organizaciones internacionales también para mitigar lo que está sucediendo en este momento, más que todo con temas de niños, niñas, adolescentes y mujeres, que es a donde ataca principalmente el delito de trata de personas. En Quito informó Adriana Rojas. Desde el lunes 22 de octubre, los ecuatorianos que viajen al extranjero y tengan transbordo en México deberán contar con una nueva visa. Se trata de la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. El Instituto de Migración de México señaló que habrán excepciones. Si usted está pensando en ir a México, debe conocer que como ecuatorianos ahora tenemos una nueva restricción. El Instituto de Migración de México anunció que se solicitarán a todas las personas extranjeras la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. Desde el lunes 22 de octubre, los ecuatorianos que cuenten con un vuelo al extranjero y tengan transbordo en México deberán contar con este documento. Esta visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas es totalmente obligatoria, independientemente si el tiempo de su tránsito aeroportuario en México es de 1 minuto o de 14 horas. Esta medida surge en medio de una ola de migración de ecuatorianos que toma la decisión de marchar hacia los Estados Unidos para cumplir el sueño americano. Ahora bien, hay excepciones. Este visado está exento para personas con residencia permanente en Canadá, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Irlanda del Norte, cualquier país que integre el espacio Schengen o que sea miembro de la Alianza del Pacífico. Además, para aquellos que ya cuenten con una visa válida y vigente de Canadá, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Irlanda del Norte y los países del espacio Schengen, tampoco deberán presentar esta visa. Ahora ya lo sabe, si usted es ecuatoriano y en sus planes está viajar al extranjero, pero su transbordo es en México, no olvide sacar esta nueva visa. Asegúrese de tener todos los documentos en regla y si necesita más información, puede revisarla en la página web de la Embajada de México en Ecuador. Informó Miasa Beli Carrera. El Ministerio de Turismo presentó 3 opciones de marca país para que la ciudadanía pueda votar y elegir el logotipo que represente Ecuador en todo el mundo. Una herramienta que además de buscar generar identidad, atrae o intenta atraer el turismo y también la inversión. Son 3 las propuestas de marca país que llevan el nombre de Ecuador y que hoy se muestran a la ciudadanía para que sean ellos quienes elijan la que más los identifica y sea esta la carta de presentación ante el mundo. Estas son Luz que refleja, Luz que se expande, finalmente, Luz con ritmo.
Una de estas marcas representará al país, una herramienta comercial que servirá para generar una mejor situación económica, resaltó el ministro de Turismo Nils Olsen. Hay que recordar que la marca país representa varios frentes, pero principalmente tres, que es el fortalecimiento de las exportaciones, la atracción de inversiones y la atracción de turistas de alta calidad a nuestro país. Su creación tomó cerca de un año. Según la empresa que trabajó en el concepto, se desarrolló bajo una investigación técnica y participación ciudadana. Lo que tenemos que poder hacer a través de la marca es mostrar lo más selecto, lo más fácil de rápidamente captar. Recogimos la opinión del ecuatoriano sobre cómo nos reconocemos, qué es lo que nos orgullece, qué es lo que queremos gritar al mundo, qué es lo que queremos resaltar. Para seleccionar la marca país entre estas tres opciones, se realizará encuestas en domicilios. Además, hasta el 27 de octubre puede votar a través de la página web www.marcapaisecuador.com. El lanzamiento de la marca país será en enero en Fitur, que es uno de los eventos más importantes de turismo del mundo, el más importante para el mercado iberoamericano, y este lanzamiento será por el presidente electo del Ecuador, junto a los ministros de turismo de todo el mundo. Desde el sector comercial exhortan para que la marca país que sea elegida perdure en el tiempo y genere identidad y no se cambie en cada gobierno. La marca país da una certeza, son inversiones que se hacen muchas veces en nuestros mismos productos, de poner este isotipo relacionado a nuestro país para que la gente lo involucre o lo relacione a lo que representa el Ecuador. En Quito informó Adriana Rojas. Bachilleres interesados en postular para una carrera en la educación superior pública deben postular el próximo 21 y 22 de octubre. La oferta académica incluye institutos, conservatorios y universidades estatales. Para este 21 y 22 de octubre está prevista la segunda postulación para la educación superior, en la que se pondrá a disposición la oferta de cupos que quedaron producto de la primera etapa de postulación, asignación y aceptación. Según la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESID, para esta segunda postulación se ofertarán 145.818 cupos. De ellos, 31.054 corresponden a institutos y 114.764 para universidades públicas. El aspirante puede escoger un máximo de 3 carreras, de acuerdo con su preferencia. La aceptación de cupos se cumplirá el próximo 27 de octubre. Al igual que en la primera postulación, en esta segunda se incluyen institutos y conservatorios públicos, además 5 universidades y escuelas politécnicas, Estatal del Sur de Manabí, Técnica de Ambato, Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, Escuela Politécnica Nacional y Universidad Central del Ecuador, y todas para este proceso de admisión contarán con el apoyo de CENESID. El proceso de acceso a las universidades se inició previamente con el registro nacional que estuvo vigente entre el 17 y el 30 de julio. La CENESID informó que para este proceso se inscribieron más de 156.000 estudiantes. De ellos, más de 110.000 participaron en la evaluación. La aceptación de cupos en la primera postulación se cumplió el pasado 15 de octubre. Los estudiantes que cumplieron este paso ahora deben acercarse a la institución y realizar el trámite de matriculación. Quienes postularon en esta primera convocatoria y no obtuvieron un cupo, tienen la posibilidad de postular en la segunda. Más de 60.000 bachilleres se postularon para un cupo en la primera postulación para ingresar a las universidades públicas del país. Informó Miguel Ángel Bedoya. En Ecuador, la Agencia Nacional de Tránsito está desarrollando, un nuevo reglamento para la ley de transporte terrestre, generando controversia. Esto por su corto periodo de socialización, que tan solo han dado 7 días. Se señala vacíos legales y falta de regulación a las plataformas de intermediación tecnológica como uno de los vacíos. Veamos. Desde el 10 de agosto de 2021 está vigente la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, pero hasta la fecha no tiene un reglamento que permita la aplicación de la norma.
ya se está incumpliendo con la ley en lo que respecta a la promulgación del reglamento, puesto que este debía darse en 180 días. Y ya vamos prácticamente a los 2 años de incumplimiento en la promulgación del reglamento. A pesar de que el reglamento es urgente, la brevedad con la que se ha socializado es cuestionada. A través de sus redes sociales, la ANT convocó el 11 de octubre a la ciudadanía para que participen en el proceso que solo duró 7 días. Debería ampliarse este plazo para poder contribuir y luego de las contribuciones hacer unas mesas de diálogo, unas mesas de trabajo con todos los participantes, porque caso contrario, pues simplemente se estaría generando un ambiente de simulación de socialización, porque no existe la misma ya en la parte práctica. En abril de este año ya se convocó a gremios, organizaciones civiles y la ciudadanía para que fueran parte de la socialización de un reglamento que finalmente no vio la luz. Sin embargo, este nuevo documento con 403 artículos presenta algunos vacíos legales, además de no regular las plataformas de intermediación tecnológica de delivery y transportes de pasajeros. Que esto quede en la ambigüedad. Mañana tendremos gobiernos autónomos descentralizados que a su propio criterio autorizarán a ciertas plataformas de intermediación, inclusive sin considerar lo que la ley está estableciendo, como por ejemplo que tienen que hacerse con vehículos legalmente autorizados, que en este caso son los taxis. El reglamento para la aplicación de la ley de tránsito, según Abad, debe establecer regulaciones claras y coherentes que consideren la seguridad vial, las externalidades como la contaminación y la congestión, así como la promoción de la movilidad sostenible. Este medio pidió a la ANT ampliar la información sobre la socialización del reglamento, pero manifestaron que por cuestiones de agenda no podían hacerlo. Informó José Mendieta.